¿Se imaginan un himno en que un país se declare orgulloso de ser pobre en recursos? Sí, el de Finlandia. Dice su himno así: somos un país pobre que no tiene oro. El recurso que tenemos es nuestro pueblo. La cuna de Nokia tiene solo el 5% de la tierra cultivable. Si no era punta de cerebros, ¿cómo iban a surgir? Esta nación es el Mateo planetario, el modelo, al menos en Chile. Cada vez que enfrentamos un problema, ahí está Finlandia como ejemplo de igualdad de género, de pensiones, salud o educación. Aunque uno no sepa ni siquiera dónde están, ni cuántos son los finlandeses, ni si es cierta tanta maravilla. Pero al menos suena a país en que nadie haría un Trans-Helsinki o un censo 2012. Hace unas cuantas décadas todo andaba mal. Eso es lo más envidiable de los nórdicos. En los años 30 la mortalidad infantil en Finlandia era alta, hoy no. En los 60 la educación era mala, hoy lideran los rankings. En los 50 la economía era de agro y madera, hoy líderes en innovación. En el colegio Finlandia es el compañero que todos querrían para hacer el trabajo en grupo. Sus 5 millones y un poco más de habitantes tienen un PIB per cápita de $36.000. Segundos en transparencia, 100% de acceso a agua potable y a los hospitales, 0 analfabetismo, 3 años de postnatal entre hombres y mujeres, 18 años de escolaridad promedio. Ellos inventaron incluso los cuernos fluorescentes para los renos y así evitaron accidentes y que 4.000 de ellos murieran cada año. Si hasta Santa Claus y Rudolf vienen de Finlandia. Pero como es un país y no un paraíso, hay sombras. El crecimiento económico no es el de antes, el alcoholismo y las armas preocupan y los índices de violencia intrafamiliar son altos. Luces y sombras de Finlandia en Cable a Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cable a Tierra. Hoy vamos a hablar de Finlandia. ¿Qué noticia me perdí sobre Finlandia? Dirán ustedes, ninguna. Simplemente las razones que escucharon en la introducción. Todo el tiempo están pasando muchas cosas que nos debieran hacer mirar un poquito a Finlandia y ver si realmente este lugar común de milagro económico, social y todo sigue siendo tan vigente o no. Para eso nos acompañan dos de nuestros panelistas. Vamos a saludar a Claudia Sangüesa. Claudia, bienvenida a tu debut en Cable a Tierra. Gracias. Siempre seguimos molestando a los que debutan, ¿no? Así que esto es sin retorno. Profesora asociada del Instituto de Políticas Públicas de la UDP y además es investigadora del COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, recientemente inaugurado. Bienvenida. Gracias. Andrea Feldman, habitual de la casa, doctor en Ciencia Política y profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenida. Gracias. Ya escuchábamos en la introducción datos importantes sobre Finlandia, pero los quiero llevar a revisar primero una gráfica en que vamos a poder ver más en detalle, efectivamente, sobre este país. Luego lo vamos a analizar con nuestros panelistas. Pero hablemos entonces de Finlandia, un tremendo país con pequeña cantidad de habitantes. Ahí está, habitantes 5.400.000. Es una república semiparlamentaria, ese es el sistema de gobierno. Idiomas oficiales, el finés y el sueco, bueno, también el semi se habla, pero los oficiales son estos dos, es oficialmente bilingüe el país. Religión, la más importante o la predominante es la iglesia evangélico-luterana con un 89%. Tiene una superficie de 338.000 kilómetros cuadrados, o sea, el sexto país en Europa en cuanto a superficie. PIB per cápita envidiable, 35.900. Algunos hablan de 39.000, esto tiene que ver con que redondeamos en 36.000 cuando es corregido por poder de compra. Gasto militar, escuchen bien, gastan un 1,47% del Producto Interno Bruto. Chile gasta un 2,04%, para que tengan una idea. En la educación gastan el 6,8%, nosotros en Chile gastamos un 4,5% del PIB. ¿Qué industrias tienen? Papelera, metalúrgica y de alta tecnología. Nokia, comprada recientemente por Microsoft, es como el icono de una de las industrias importantes. Y en las papeleras tienen algunas que son un poquito polémicas por la depredación que han hecho medioambiental. La moneda oficial, el euro. En transparencia están segundos a nivel mundial y el crecimiento, lo cual nos empieza a dar alguna señal de cuáles son las sombras hoy por hoy en Finlandia. Menos 0,6% el 2013, una cifra que no es única, que ya viene siendo una luz de alarma respecto de este país. Ahora sí, con los datos presentados de este país en general, vamos a conversar con nuestros panelistas. Andrea, Claudia, ahí teníamos algunos de los datos principales. Yo hacía la comparación con, por ejemplo, el gasto militar, que es bastante más bajo que el de Chile, aunque claro, proporcionalmente es más bajo que el de Chile, en dinero evidentemente que no lo es, y en gasto en educación no son los que más gastan, pero ya vamos a hablar de este tema. Primero quiero preguntarles un poco, Andrea,
¿Cómo surge este país? Un país que, lo vamos a ver en los mapas que tenemos para aquello, está entre Suecia y Rusia. Es como la mermelada, y es como el jamón del sándwich. Digo jamón porque para mermelada no le da Finlandia, necesita ser algo más sofisticado. El jamón del sándwich entre estos dos países, y que su historia y su influencia también tienen que ver con esa geografía. Sería un arenque, ¿no? Así, claro. De jerga báltica. Sí. Bueno, una historia bastante traumática la finlandesa porque, como tú dices, digamos, estuvo constantemente tensionado por, digamos, el expansionismo tanto sueco como ruso. Fue durante mucho tiempo una parte del imperio sueco, una provincia sueca. En el día de hoy, digamos, un 5% de la población finlandesa es de origen sueco, es un poquito considerada la élite dentro de Suecia, y hay un sentimiento un poquito de encono con los suecos, desde parte de la mayoría finlandesa. A más o menos mediados del siglo XIX, digamos, hay una lucha, digamos, entre Suecia y Rusia, y finalmente Rusia, digamos, anexa parte de Finlandia y la incorpora como una especie de ducado. Un gran ducado semiautónomo. Un gran ducado semiautónomo. Los finlandeses siempre se las ingeniaron para ser un poquito autónomos, digamos, de los rusos. Después eso se materializa fuertemente en la Guerra Fría. Pero ha sido, digamos, un país constantemente tironeado por estos dos grandes poderes, ¿no? Los suecos eran una gran potencia en Escandinavia, y Rusia, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, un país que ha estado sometido a la presión de sus vecinos históricamente, ¿no? Y que recién se independiza en el año 1917, como este proceso de emancipación que ocurrió en muchos países de Europa, ¿no? Como resultado, digamos, del desmoronamiento del imperio austrohúngaro y el imperio turco. Entonces, en esa, digamos, eclosión de independencia, Finlandia también se independiza. Voy a hacer un punto histórico que nos da cuenta de muchas de las cosas que han pasado en este país. En 1906, un año antes de que se independizara, se hace la reforma parlamentaria basada en el unicameralismo y el sufragio universal, y la mujer finlandesa obtiene el derecho a voto, siendo Finlandia el primer país europeo y el segundo del mundo en que le da derecho a voto a las mujeres. Qué sabios que son los finlandeses. Claudia, luego, ¿qué pasa después de que en 1917 se independiza de Rusia? Ya vimos, tuvo al comienzo también esta influencia fuerte y dominación por parte de Suecia. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa en la Guerra Fría? Porque fueron bastante estratégicos, bastante neutralmente estratégicos post Segunda Guerra Mundial. Se tuvieron dos guerras bien seguidas durante el siglo pasado, y por lo tanto eso también promovió que el país estuviera como unido. Ante la amenaza externa. Sí, ante la amenaza externa, sí. Y bueno, Finlandia por eso mismo también era un país bien pobre hace no mucho, digamos, y el exportador de madera. Bueno, después de eso fue gobernado por varios años y varias décadas por socialdemócratas, quienes hicieron varias reformas que tuvieron que ver con la acumulación, o sea, con reformas tributarias. Tenían una alta carga tributaria, y eso estaba recién buscando el dato. En los 70 ya era 35-40% del PIB, la recaudación. Y por lo tanto, y tenían con eso por lo tanto, recursos para gastar en sus políticas públicas, que eran en general universales. Hicieron hartas inversiones los gobiernos socialdemócratas en educación, sobre todo, y en innovación. Y en algún momento, es interesante el caso productivo, del cambio en la matriz productiva de Finlandia, porque pasar a ser un país exportador de madera cambia la matriz productiva, y ahora son un país exportador de servicios tecnológicos. Que vamos a hablar un reto más. Volviendo un poquito para atrás, ya lo adelantaba Claudia, en un momento se enfrentan con Alemania para terminar de sacarla después del territorio, y con Rusia en un minuto también toda esta resistencia para que no entren. ¿Fue el impedir que Rusia entrara al territorio la que lo llevó a estar del lado de Alemania en la Segunda Guerra, Andreas? ¿O compartían en el fondo la ideología nazi? ¿Qué pasó ahí? No, fue un asunto meramente pragmático, ¿no? Hay que entender que los finlandeses fueron, digamos,
contrarios a Rusia y contrarios a Suecia, por lo tanto vieron como muchos países en Europa, digamos, vieron a los alemanes como un vehículo para sus propios intereses y participaron, digamos, en el ejercicio alemán. Y bueno, después la revancha soviética fue súper dura para ellos, ¿no? ¿Perdieron el 10% de su territorio después? Perdieron el 10% de su territorio. Bueno, lo manejaron de forma muy hábil los finlandeses, que creo que es un elemento que hay que decir, pero fue un elemento muy traumático para Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, porque digamos, participaron de la invasión a la Unión Soviética con las tropas alemanas, participaron, digamos, en el sitio de Stalingrado, en una parte que les generó, digamos, un enorme encono por parte de la población rusa, por considerarlos, digamos, un agresor, ¿no? Cuando termina la guerra, básicamente, Finlandia, de manera increíblemente hábil, negocia un estatus, digamos, diferenciado, y por lo tanto no corre la suerte de muchos países que cayeron como países satélites, como Checoslovaquia, Polonia, en la cual hay un pacto básicamente entre Occidente y la Unión Soviética, entre Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, en la cual se le otorga, digamos, una cierta se le otorga neutralidad a Finlandia, pero a diferencia de otros países europeos, Finlandia en realidad no termina siendo neutral, como por ejemplo Austria, sino como concesión, ¿no? Para no ser ocupada, Finlandia se declara, digamos, no neutral, pero no se declara pro-occidental ni pro-soviética, pero no declara su neutralidad. Y eso le permitió un mecanismo en el cual se pliega a la economía soviética, pero mantiene condiciones en las cuales la Unión Soviética le permite el desarrollo incipiente del capitalismo. Y por eso tiene que esperar hasta 1995, finalmente es cuando entra la Unión Europea, y en el 99 entra la Unión Económica y Monetaria Europea, y en ese año, de hecho, tuvo la presidencia durante unos meses, pero en el fondo tuvo que esperar hasta que se desmoronara la Unión Soviética para integrarse más con Europa. No necesariamente, fíjate que ellos ya en los años 50, en el año 52, ellos realizan los Juegos Olímpicos que se realizan en Helsinki, y ahí desarrollan básicamente un acercamiento mucho más importante con Occidente. Entra, digamos, el Banco Mundial con un préstamo y desarrollan, digamos, una economía mucho más, digamos, con elementos básicamente capitalistas, pero que en términos de sus conexiones comerciales estaba plegada, y sus exportaciones estaba plegada a la Unión Soviética. Y fue un movimiento maestro del gran fundador de la Finlandia moderna, que fue el presidente Kekkonen, que gobernó Finlandia durante 25 años y realizó ese truco increíble desde el punto de vista político. En el tiempo de Khrushchev, ¿no? Él estuvo en el tiempo de Rusia y estuvo en el tiempo de Brezhnev. Mira, y tanto lo de Khrushchev que de hecho leí una anécdota que negoció parte justamente de lo que tú estás contando con Khrushchev en el sauna, desnudo. Correcto. Y que después una crítica enorme, no solo por el resultado de la negociación, sino que decían, no puede un comunista estar desnudo frente a un capitalista. De hecho, se los indica como el tipo más hábil para negociar con los soviéticos, realmente un maestro de los equilibrios. Tenía una política muy abrasiva, generó, digamos, bastante antipatía interna, pero realmente el ejercicio que él hizo, porque no declaró la neutralidad, fue una cosa realmente impresionante. Y salvó a Finlandia de transformarse en un estado satélite, ¿no? Y le permitió el desarrollo que vemos el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de la población también de Finlandia. Tenemos unos datos que son interesantes de revisar. Ya lo saben que son 5.400.000 habitantes aproximadamente. Ese era el último censo, pero ya las estimaciones avanzan un poquito más. Se lo decíamos, el idioma, hablan en 94,2% de la población habla finlandés, sueco 5,5%, el 100% tiene acceso a la salud, y el agua potable no lo ven como algo obvio, porque no es obvio ni siquiera en algunos países en Europa. 18 años de escolaridad promedio. ¿Qué población, qué grupos étnicos hay? Un 93,4% son fineses, un 5,6% suecos, un 0,5% rusos, y bueno, también les hablamos, por ejemplo, hay algunos gitanos, hay otros grupos de los cuales vamos a hablar después. De hecho, gitanos 0,1%, y sami 0,1%, estonios 0,3%. Claudia, ¿qué podemos decir en términos de población? ¿Cómo es la población que vive en Finlandia? ¿Qué podemos decir de su forma de vida? Porque claro, por ejemplo, son mamás en promedio a los 28 años, a los 27,9. No sé, hay 9,2 millones de celulares en este país, con distancias tan grandes que algunos dicen, por eso se desarrolla la tecnología telefónica, dicen, porque hay distancias tan grandes, tan rudo el clima, que finalmente eso es uno de los motivos para los cuales los teléfonos sean un aparato necesario. ¿Qué más podemos decir de la población de Finlandia? A ver, una característica importante de la población es que, bueno, como tú bien dijiste, fue uno de los primeros países, el primer país que tuvo voto femenino, y no solo eso, sino que además leyes de aborto, por ejemplo, también. Y tiene una de las tasas de participación laboral femenina más altas del mundo.
En realidad es lo común en los países nórdicos, pero en el fondo la mujer trabaja. Como 45% de la población activa, ¿no? Es casi la mitad de la población económicamente activa, pero la tasa de participación laboral femenina es cercana al 80%, o sea... De los que pueden trabajar el 80% la comparación en Chile es 44%, o sea, la mitad. Chuta. También la otra característica interesante que tiene es que no es tan densamente poblado, o sea, es un territorio muy amplio para una población que no es muy grande, y eso lo hace distinto de Europa, en el fondo. Tú tienes que recorrer largas distancias para ir de una ciudad a otra, y por lo tanto las ciudades son importantes, el desarrollo de ciudades. Y también en ese sentido Finlandia ha sido proactivo en el sentido de desarrollar sus ciudades en distintos sectores del territorio, sectores que podrían estar muy aislados, tienen sin embargo universidades desarrolladas, que son polos productivos o científicos, y no todo crece en la capital. Esa es otra de las homogénea la población, porque por lo que veíamos étnicamente, sí. ¿Y qué pasa ahí también con las minorías? Es homogénea en términos raciales, aunque últimamente ha recibido mayor inmigración de otros países, de otras razas, y en ese sentido es bastante estricto, creo, las leyes. Para recibir a alguien tienen que pasar por un proceso, hay todo un proceso de recepción de las personas que están emigrando. Y por lo tanto también, como viven bastante más aislados que el resto de Europa, uno podría decir, también son bastante más homogéneos. Perfecto. Y eso también los ayuda. Ahora vamos a ver una gráfica ahora respecto de la geografía de este país. Tenemos alto material de apoyo para irles mostrando, porque en verdad es un país que es súper desconocido para la mayoría, por lo menos de los chilenos, que nos sorprenda mucho cuando comenzamos a estudiarlo. Geografía, ¿qué podemos decir de este país? Bueno, ya les hemos contado que limita con Suecia y con Rusia. Tiene con Suecia 614 kilómetros de frontera y con Rusia 1.313 kilómetros de frontera. Un clima subártico moderado. No es tan frío como uno podría pensar, no, uno diría casi que Rudolf el Reno y es súper hiper frío. Para lo que podría ser potencialmente por donde está ubicado, no es tan frío. A eso me refiero, que las influencias de las corrientes de vientos y del mar es lo que hace que baje lo que potencialmente, ahora, de que se congelan en invierno se congelan, pero es menos de lo que podría ser. La superficie, lo decíamos, ahí está, es el sexto en Europa. Tierras cultivables, 6% la estimación más optimista. Hay otras estimaciones que hablan de solo 5%. Imagínense, de toda esa tierra solo pueden trabajar un 5%. Recursos naturales, madera, acero, cobre, plomo. Es además, Andreas, respecto de la geografía, un país plano. Leía que la mayor altura, no sé, pues en Chile tenemos más de 5.000 metros, 6.000 tal vez, me estoy equivocando. Sí. Y resulta que allá es 1.300. O sea, lo más alto que ven como monte es 1.313 metros. Sí, es un país bastante plano, un país lleno de lagos, además, lleno de bosques. 180.000 lagos. Sí. No, es que no lo puedo, me puedo imaginar 180.000 lagos. Sí, y ellos, digamos, usan los lagos, les encanta pescar, tienen todo finlandés que se aprecia de tal, tiene su pequeña cabañita en un lago, que en los meses que se pueden utilizar la utilizan con mucha asiduidad, con su sauna, por supuesto. Es una geografía realmente prístina. Tenemos países que tienen los mejores índices en términos, digamos, medioambientales, en términos de conservación. Han hecho un trabajo notable en términos de conservación de los bosques. 2/3 cubiertos por bosques, 10% del territorio cubierto por agua. Correcto, pero es un país, digamos, Claudia esto sabe probablemente mejor que yo, pero digamos es un país que ha desarrollado una industria maderera desde hace mucho tiempo, pero como resultado de eso, con mucha prevención, digamos, han tenido una política de conservación muy grande, ¿no? Pero entonces, tienen críticas, Andrea, porque han depredado también en otros países, claro, y en el suyo propio también. No, yo diría que en general los índices en Finlandia son muy buenos, ¿no? La inversión en otros lados es otra cosa, pero eso lo observas en muchas... Eso ya no es culpa de ellos. O sea, lo observas, por ejemplo, las reglas que tenemos nosotros. Claro, lo observas, por ejemplo, el caso canadiense, que también tienen, digamos, reglas muy férreas en Canadá. Ahora, en el caso de Alberta quizás un poquito distinto, pero en general se observan. El caso finlandés es lo mismo, pero afuera es otra cosa, ¿no? Y eso creo que tiene que ver más un poquito con condiciones de las empresas, de capital, y quizás las mismas reglas que permiten que las empresas hagan eso en el lugar, ¿no? A propósito de las cabañas y los lagos, tienen 7 semanas de vacaciones al año. 7 semanas de vacaciones. Entonces aprovechan bastante para salir. Ahí sí, se tiene que aprender finlandés. Bueno,
Pero, y además, como ustedes que han estado, porque ambos estado, tuviste un año allá, tú tienes a tu hermano viviendo allá, has ido allá, conoces el lugar. Cuando hablamos también de problemas ambientales, porque tú decías la parte buena, pero como vamos haciendo las luces y las sombras, yo sé que hay también temas ambientales, por ejemplo, lluvia ácida, está el tema de la polución. ¿Cuáles son los temas ambientales en este país que nos imaginamos tan perfectos? ¿Son importantes o no son importantes? Yo diría, no sé, tú quizás, yo diría que no es un tema así tan relevante en Finlandia. Yo sé que ellos sí están preocupados quizás por el resto del mundo. En Finlandia tienen un tema, por ejemplo, hay ciertas frutas que solamente crecen allá. Y ahí ellos producen, otra de las producciones que tienen son cosméticos, basados en esa berry. Y sí tienen estas, como yo sé que tienen como temporadas legales en las cuales se puede ir a sacar las berries, porque en el fondo si lo dejan libremente, como las vedas acá, ¿sí? Si lo dejan libremente se acaban. Pero más que eso, sí, yo la verdad no creo que sea un problema particularmente. Sí. Y lo otro que ya es como muy anecdótico, pero está este tema de la luz y la sombra, de la oscuridad y de la luz con el tema de yo en verano al norte del círculo polar se vive el día polar durante 73 días, en el cual el sol nunca se va, y después en invierno está la noche ártica y el sol no aparece, dura unos 51 días. Yo imagino que esto también impacta, Andreas, ¿o no?, el carácter de la gente, porque un clima rudo, está bien, no tan rudo como podría ser por donde está ubicado, pero un clima rudo, y además este tema de la luz, o días con apenas 6 horas de luz, me imagino que impacta muy inhóspito, la verdad. Bueno, mira, ahora esta época del año es como la maravilla, es el carnaval, en 12 días más tienen la noche más larga del año, la Midnight, Summer Night, y ellos hacen ahí su asado y la verdad que es una noche increíble, o sea, no hay noche, es una cosa increíble, pero varios meses en el año realmente la luz es un problema enorme. Ellos están bastante acostumbrados, pero sin embargo un tema de salud pública es que hay problemas en materia de alcoholismo muy fuerte, temas de depresión también, ¿no? Que digo, yo no soy médico evidentemente, pero muchos de los estudios indican que tiene que ver, digamos, con condiciones de luz, ¿no? Sí. Y independientemente de la población esté de una manera acostumbrada, eso es un tema. Vitamina D es lo que no producen, y eso afecta un montón de comportamientos, o sea, en el cuerpo afecta, y también potencia que haya depresión y todo. Y de hecho algunos tienen que tomar complementos de esa vitamina A durante el invierno, o también usan estas cajas de luz para generar. Perfecto. Sí, se supone. Los invito ahora a revisar una gráfica sobre el gobierno de Finlandia. Vamos a ver ya que hemos hecho un pincelazo sobre este país, veamos quién gobierna Finlandia, revisemos algunos de los datos. Es un gobierno de coalición compuesto por 6 partidos, y el peso político evidentemente está compartido en ese sentido. Una república semiparlamentaria, la independencia rusa, se los dijimos, en 1917, un parlamento unicameral con 200 miembros, un sistema electoral proporcional, para los que les gusta mirarlo. La última reforma a la Constitución en el año 2000, no es del 2000 la Constitución, pero la última reforma importante se le hizo efectivamente en el año 2000, miembro de la Unión Europea, como se los comentábamos, desde 1995. Más allá, después vamos a hablar de quiénes son las personas que gobiernan, Claudia, pero en términos ideológicos, ¿qué podemos decir, en términos de organización política, qué podemos decir de cómo funciona este país con un presidente y un primer ministro? Después vamos a hablar de quiénes son ellos, quiénes son el primer ministro y el presidente, pero ¿cómo funciona la estructura política? A ver, yo sé que en estos momentos, no sé la estructura política, en este momento yo sé que el gobierno, que es un sistema semiparlamentario, ¿cierto? Y por lo tanto las iniciativas de ley no son solamente del presidente, del partido que gobierna, sino que del Parlamento en su plenitud. Sé también que es bastante descentralizado, en el sentido de que también los estados tienen bastante poder. Y los municipios. Los municipios, eso me refiero, los municipios. Y bueno, y en estos momentos yo sé que tienen un gobierno de centro derecha, digamos, producto de la crisis, y también Europa. El resto de Europa también ha sido afectado por eso, un poco el desgaste por la crisis. Andrea, cuando hablamos de este sistema semiparlamentario, porque también el presidente conserva algunos poderes importantes, a diferencia de otros donde el presidente es un poco más decorativo, y salvo en la conformación del gobierno, y claro, se dice las relaciones exteriores no son mucho más. ¿Qué más podemos decir de este sistema que además, como nos gusta mirarlo tanto, tendremos que ver que es proporcional, unicameral? ¿Qué más podemos decir de él? Es un sistema híbrido,
un sistema, digamos, semipresidencial, parecido al sistema francés, ¿no? Pero error mío, yo dije semiparlamentario. No, es que muchas veces pero no es lo mismo, pero es en realidad en rigor es un sistema semipresidencial el finlandés, uno de los pocos con el francés. Porque muchos lo caracterizan como semiparlamentario. Porque tiene presidente, ¿no? Igual que el sistema francés. Las atribuciones del presidente son pocas, pero tiene atribuciones. O sea, la diferencia en un sistema parlamentario es que el jefe de Estado, digamos, no tiene ciertas atribuciones que son más bien decorativas. En Finlandia, el jefe de Estado, que es el presidente, tiene atribuciones que no son meramente decorativas, pero en realidad el que gobierna es el primer ministro, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, opera como una república más bien de carácter parlamentaria. Y que depende, en el fondo, expliquémosle a la gente, cuando es un sistema semiparlamentario o parlamentario, para poder ser primer ministro necesitas tener la confianza del Parlamento, los votos del Parlamento, y esto tuvieron que hacer recientemente una coalición entre 6 partidos. Una coalición muy amplia, que es una coalición, digamos, el primer ministro Katainen, que estuvo en Chile hace año y medio, él es un partido de centro-derecha, pero él gobierna con una coalición bastante grande con socialdemócratas y con otros partidos que son más bien de centro-izquierda, que en el fondo también es una lección un poco en términos de la madurez política que tiene un país como Finlandia, donde en general las reglas del juego son de otra manera respetadas por el gran arco político, ¿no? Y eso permite que haya coaliciones, digamos, en ese rango, que para nosotros es una cosa como impensable, ¿no? Hay ciertas áreas que están como protegidas en el fondo, donde no hay cuestionamiento. Sí, entre ellas sí. Entonces no es en educación, por ejemplo, hay un valor por ciertas cosas que han ganado, que no son liberales obviamente, pero son más socialdemócratas, pero la centro-derecha ya las valora de igual manera. No las cuestionaría desde tu No las punto. cuestionaría. Perfecto. Los invito a revisar quiénes son estas autoridades que estamos hablando. Obvio que me va a salir pésima la pronunciación, pero después Andrea se encarga y la Claudia de corregir la pronunciación desastrosa, pero lo siento, telespectadores, no hablo. No está dentro de mis habilidades el finlandés. Veamos entonces a pantalla completa, aquí lo tenemos entonces, quién es el primer ministro Katainen. ¿Jyrki está bien pronunciado o Jyrki, Andrea? Yo creo que es Jyrki, pero en finlandés también ¿Viste bastante la tosco. Tiene 42 años, casado, 2 hijos, fue electo diputado a los 27 años, ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, líder del partido Coalición Nacional desde el 2004, anunció que iba a renunciar en junio para buscar un cargo en una institución europea. Una curiosidad que destacan también en el país en alguna... Esto más o menos en cuanto a prensa, pero que igual destacan como del perfil, es que está casado con una ex jugadora de fútbol, Mervi Kytönen, ha tenido 2 hijos, le gusta la cocina al primer ministro de Finlandia, le gusta también la caza y correr maratones, eso es parte de sus aficiones, y vamos a revisar de inmediato rápidamente también un pequeño perfil de quién es el presidente. Sauli Niinisto, 66 años, abogado, milita en el Partido Coalición Nacional, ex ministro de Justicia y de Hacienda, fue vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, es el primer presidente conservador en más de medio siglo, impulsó el ingreso de su país a la Unión Europea en 1995 y entre el 2003 y 2007 trabajó como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Ahí está entonces hecha la presentación de los dos protagonistas. Andrea, ¿qué más podemos decir de estos dos personajes, tanto del presidente como del primer ministro, quienes son los que están gobernando hoy por hoy Finlandia? Porque Katainen, 42 años, bastante joven también, no sé si eso es habitual o no en Finlandia, pero se ve bastante joven para ser el primer ministro de un país, y ha tenido la capacidad de articular también efectivamente esta coalición y tener que estar en momentos complejos cuando hay que hacer recortes, por ejemplo. Sí. Finlandia ha pasado un momento particularmente delicado. Le tocó una vez a todo esto a él en una cartera económica, el 2008 le tocó también enfrentar esa crisis. Correcto. Y hacer recortes. Sí, le tocó enfrentar la crisis, pero en realidad la crisis en Finlandia tiene mucho que ver con la crisis de Nokia, que se transformó en la gran empresa finlandesa y uno de los grandes promotores del crecimiento finlandés, y que entró en crisis como en el tiempo, simultáneamente con la crisis global. Y eso ha significado, digamos, un gran shock para Finlandia, y en circunstancias en las cuales toda la discusión sobre la economía europea está en una situación bastante compleja, derivada de las presiones, macroeconómicas puestas por las necesidades de los gobiernos del Mediterráneo, ¿no? Entonces hay una gran discusión
en los países nórdicos, ¿no? Con respecto al rol que está jugando Alemania y otros países con respecto a estos paquetes de salvataje que generan, digamos, controversia en circunstancias en las cuales la economía finlandesa se ha desacelerado y en circunstancias que hay una gran como incertidumbre con respecto al sistema de bienestar. Tanto Katainen como Niinisto, tanto el primer ministro como el presidente fueron súper duros, por ejemplo, con Portugal cuando pedía el rescate. Algunos hablan de los implacables incluso, porque no les parecía tampoco necesariamente que estuvieron cumpliendo bien con las condiciones, que tienen que ser más estrictas para hacer un rescate. Lo que pasa es que los finlandeses es una situación bastante compleja porque ellos son fervientemente pro-europeos. Ellos fervientemente creen en el programa y en esta idea política de la integración europea. Como tú dijiste, digamos, entraron en el año 95 a la Unión Europea y desde ese momento se han transformado en un gran, digamos, promotor y en un gran impulsor y un gran, digamos, apoyando fuertemente el proyecto europeo. Entonces, digamos, cuando ellos ven que las economías mediterráneas entran en crisis, ellos están en esta situación bastante compleja en la cual ellos quisieran colaborar y apoyar el proyecto europeo, pero se ven en una situación en la cual sienten que el proyecto europeo está en peligro justamente por la profilaxis fiscal de los países del Mediterráneo. Entonces están en una situación en la cual han tenido que navegar esas aguas con bastante dificultad, ¿no? Pero esas dificultades se acrecientan porque Finlandia en sí también está pasando por un momento delicado. Ahora es una crisis bastante más moderada que las que vemos digamos, en los estados mediterráneos, ¿no? Y motivada además no solo por la primera crisis de Estados Unidos que cayeron bastante bien, sino también después por la europea, pensando en que tiene mucha dependencia de sus exportaciones de Europa. Se entiende también junto con lo de Nokia, que es un panorama complejo. Vamos a la pausa, al regreso Claudio nos va a contar de este milagro educacional. ¿Cómo lo han logrado de tener una pésima educación a tener que liderar los rankings mundiales? Al regreso lo conversamos en Cable Tierra.